Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Nosinski. Son varios los anuncios económicos, varias las informaciones económicas, por lo que comenzamos con ese tema en nuestro programa el día de hoy, este recorrido por los titulares y además que justifica luego la presencia de Leonardo Vera Saf con nosotros en el estudio a partir de las 7 de la mañana. Ejemplo, Banca y Negocios nos tiene que Delcy Rodríguez señaló este domingo que están en conversaciones directas con empresas Siemens y General Electric para resolver el problema eléctrico en Zulia. Esto gracias al diálogo diplomático entre Venezuela y los Estados Unidos. Por otra parte, y en materia petrolera, Rodríguez apuntó que PDVSA produce hoy 1.100.000 barriles diarios y que se han dado los primeros pasos a la producción de gas. Dijo que se espera que este mismo mes se recupere el nivel de producción petrolera que obtuvieron en diciembre del año 2025 y que fue perturbado por el bloqueo, cita textual, a la vez que destacó que el país volvió al escenario financiero internacional con su representación ante el Fondo Monetario Internacional. Por cierto, y esto abre toda una ventana con un montón de titulares. Finanzas Digital, por ejemplo, tiene que Delcy Rodríguez afirmó el viernes que el país no contempla un programa de endeudamiento tras el restablecimiento de su relación con el Fondo Monetario Internacional suspendida desde hace 7 años. Rodríguez sostuvo que la recuperación de la representación venezolana ante el organismo constituye un avance relevante para el país y aseguró que el gobierno buscará fortalecer las reservas internacionales y mejorar el equilibrio de los indicadores macroeconómicos. Ahora en F se lee que según confirmó a F el Fondo Monetario Internacional, Venezuela ahora tendrá acceso a sus derechos especiales de giro, que son activos de reserva internacional. La posición del tramo de reserva de Venezuela y sus tenencias ascienden a aproximadamente 4.900 millones de dólares. Los derechos especiales de giro pueden intercambiarse voluntariamente por monedas con otros países miembros del Fondo Monetario Internacional y utilizarse en diversas operaciones financieras, incluidas transacciones con el propio fondo, según se explicó. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, aseguró este viernes que el organismo actuará con gran celeridad para poder dar acceso en el futuro a Venezuela a instrumentos de financiamiento. Esto un día después de anunciar que ambas partes habían reanudado las relaciones. La directora gerente destacó que por una parte las autoridades venezolanas ya han comenzado a proporcionar información macroeconómica y han entablado un diálogo constructivo, demostrando así su buena fe. Y Calixto Ortega, vicepresidente sectorial de Economía y Finanzas de Venezuela, subrayó que ese restablecimiento de relaciones del país con el Fondo Monetario Internacional no responde a ningún plan de financiamiento con la institución, coincidiendo con lo dicho por Delcy Rodríguez. Aseveró que esta acción es el resultado de la agenda diplomática que el gobierno mantiene desde inicios y que ha estado impulsando desde entonces, desde inicios de este año. Insisto, tendremos con nosotros en el estudio a Leonardo Vera Saf, eso a partir de las 7 de la mañana. En otros temas, pero también económicos, tenemos que fue habilitada la cotización y venta de boletos para la ruta Miami-Caracas-Miami de American Airlines. El reporte lo tiene Ginette González. Este 19 de abril, American Airlines, línea aérea estadounidense, que retorna al país luego de 7 años de operaciones suspendidas, reactivó en su página web la posibilidad de cotizar y comprar vuelos entre Miami, Caracas, Miami, en la citada ruta que ya había sido autorizada semanas atrás. A partir del 30 de abril, como habían anunciado en nota de prensa, los vuelos tendrán una frecuencia diaria y el valor de ida y vuelta se ubica en promedio sobre los $1,000. Se espera que próximamente haya un anuncio similar por parte de alguna aerolínea venezolana en la ruta Caracas-Miami-Caracas. 6:23 minutos de la mañana, el diario nos tiene que el presidente de la Cámara de Fabricantes Venezolanos de Productos Automotores, FABEMPA, Omar Bautista, consideró que la industria nacional atraviesa una situación comprometida y estancada. Considera que esta situación también se suma a un mercado fragmentado con muchas marcas y bajos volúmenes, un factor que dificulta amortizar inversiones industriales. Bautista señaló que a pesar de la contracción que experimenta el sector, aún existe un tejido industrial relevante en la fabricación de autopartes en Venezuela. Agregó que es más pequeño que en décadas anteriores. Y mire usted, dos titulares relacionados. Banca y Negocios nos tiene por una parte que el fundador y socio director comercial de Atenas Grupo Consultor, Alexander Cabrera, indicó que el índice de expectativa del consumidor venezolano actualmente se ubica en 76%. Dijo que la expectativa de hoy del venezolano no está acompañada con la velocidad de lo que quiere.
Sumó que el mercado de consumo masivo actual es de 19 mil millones de dólares. Y además comentó, interesante, 2% de los hogares venezolanos tienen un ingreso por encima de 2.150 dólares al mes. 2%. 5% de los hogares venezolanos tienen un poder adquisitivo por encima de los 850 dólares al mes. 29% de los hogares venezolanos tienen ese poder adquisitivo por encima de 510 dólares al mes. 38% por encima de 315 dólares al mes y 26% por encima de 240 dólares al mes. Eso da 100%. Según entonces estos números, y podríamos inferir que ningún hogar venezolano estaría por debajo de 240 dólares al mes. Espero sus comentarios en redes. Eso en Banca y Negocios. Ahora, en Confirmado leemos que una familia necesitó 692 dólares con 32 centavos en marzo para cubrir los gastos básicos de alimentación en Venezuela. Esto según la ONG Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros, que el viernes divulgó su estimación de la canasta alimentaria. De acuerdo con la organización, se estima que el monto con base en una familia de 5 miembros y que el costo de la canasta básica en dólares registró un aumento de 7,24% con respecto al mes anterior, cuando se calculó entonces en 645 dólares con 60 centavos. La razón por la que tendremos a Oscar Mesa con nosotros será a las 7:40 minutos de la mañana, director del Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros. También la misma Federación Venezolana de Maestros convocó para el 22 de abril una jornada nacional de asambleas en el país con el objetivo de debatir la exigencia de un salario justo, suficiente y digno en medio de un prolongado estancamiento del ingreso mínimo que no ha sido ajustado en más de 4 años. Política. Bueno, comencemos este recorrido con Confirmado, y es que miles de personas se concentraron este sábado en el centro de Madrid para recibir a María Corina Machado, quien tras recibir la medalla de oro del gobierno regional madrileño salió al balcón de la sede de la presidencia de esta comunidad. Dirigiéndose a los venezolanos en el exterior y a quienes permanecen en el país, dijo: "Le decimos a los venezolanos que están en nuestra tierra que se preparen porque para allá vamos", cita textual. Sin embargo, durante esta movilización multitudinaria de calle en Madrid, un grupo de manifestantes gritó comentario ofensivo hacia el oficialismo. El cantante venezolano Carlos Baute se sumó al coro, que fue rechazado por la mayoría allí presente y luego en redes. Unánime, dicen algunos, otros hacen algunos más elaboradas reflexiones, digamos, pero siempre sin justificar lo que allí se dijo. El hecho generó reacciones. Por ejemplo, la embajada de Venezuela en España pide perdón por palabras de Carlos Baute contra Delcy Rodríguez durante el acto de María Corina Machado. Ese es un titular de El Mundo, por ejemplo, y el sumario nos dice: califica de discurso de odio el grito que alentó el cantante y una forma de violencia política basada en misoginia y racismo. El gobierno venezolano calificó lo ocurrido de racismo. Entonces, la reacción de la embajada de Venezuela en España, del vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, pero también de la propia María Corina Machado, quien condenó lo ocurrido. Jamás escucharán de mi boca una palabra o una expresión que juzgue o descalifique a una persona por su religión, por su género o por su raza. Señaló María Corina Machado que el sistema ha sido utilizado por estos motivos para dividir a los venezolanos. En su lugar, Machado propuso un camino distinto. Nosotros planteamos un proceso de sanación, de reencuentro, que se basa en el respeto a la dignidad y al derecho de cada quien a vivir libremente en base a sus ideas. 627. Otros temas. Confirmado nos tiene que la defensora del pueblo, Egle González Lobato, aseguró que su gestión estará orientada a la defensa de los derechos fundamentales, incluyendo la libertad de expresión y de opinión, dentro del marco de su rol institucional. Señaló que considera necesario aprovechar las circunstancias para avanzar hacia una democracia plena y una amplitud, disculpen ustedes, de libertades. Asimismo, planteó emular el modelo de la Defensoría colombiana a la hora de una manifestación para evitar que exista violencia y represión en las marchas. La propia Defensoría debería tener un monitoreo para tratar de entender, como en Colombia, como lo hace la Defensoría en Colombia, cuando viene una marcha o viene una manifestación, que es un derecho, bueno, cómo lograr que las diferentes partes que forman, tanto los de seguridad como quienes van a marchar, haya acuerdos en que todo se desarrolle normal. ¿Por qué? Bueno, porque lo que no puede haber es violencia ni de parte de quienes, porque aquello se vuelve un 8 con la protesta y luego una represión por parte de los cuerpos de seguridad.
Por cierto que el coordinador general del Programa para la Convivencia Democrática y la Paz, Ernesto Villegas, abogó este sábado por unas nuevas elecciones en Venezuela libres de sanciones, dice, luego de invitar a los ciudadanos a participar desde el domingo 19 de abril en la peregrinación convocada por Delcy Rodríguez contra estas medidas aplicadas por Estados Unidos. Se refiere a las sanciones. Villegas hizo un llamado a dar un mensaje de paz, de convivencia y de libertad para Venezuela. Dijo, se tomen las decisiones políticas que haya que tomar y se celebren elecciones libres de sanciones y libres de coerción. No aclaró si hablaba de sanciones personales o las sanciones al país, muchas de ellas ya como sabemos flexibilizadas. 6:29 minutos, confirmado nos tiene que la ONG Foro Penal informó este sábado que en Venezuela hay 477 detenidos por motivos políticos hasta el 13 de abril. Esto en medio del proceso de excarcelaciones iniciado en enero y de la amnistía aprobada por la Asamblea Nacional en febrero. En este contexto, el Foro Penal detalló que siguen detenidos 432 hombres, 45 mujeres, 290 son civiles, 187 son militares y hay un adolescente. Hablando de Foro Penal, el director presidente de la ONG, Alfredo Romero, aseguró que la reciente ley de amnistía ha permitido eliminar medidas restrictivas de libertad a miles de personas, pero sostuvo que su impacto en la liberación de detenidos por motivos políticos ha sido parcial y limitada. Es cierto que la amnistía ha logrado amnistiar, digámoslo, para eliminar las medidas restrictivas a libertad de miles de personas, de muchas personas. Sin embargo, esto es importante hacerlo notar porque esta es la confusión, solo la amnistía hasta ahora de los más de 760, tengo que calcular, presos políticos que hemos registrado como excarcelados desde el 8 de enero hasta ahora, la amnistía solamente ha logrado 180. Esto es importante porque la amnistía no ha sido ni el todo ni el nada. En Mundo UR leemos que en Monagas al menos 78 privados de libertad que permanecían en la sede del 6CPC de Maturín fueron llevados a otras cárceles del país. El reporte lo tiene Johnny Moisés Ulloa. El traslado se realizó a la 1 de la madrugada de este domingo 19 de abril, con 4 unidades de transporte custodiadas por funcionarios del Cuerpo de Investigación. Familiares que estuvieron en el lugar rechazaron la acción. Jocelyn Velázquez, familiar de detenido, domingo 10 de la mañana. De verdad nos tomó por sorpresa. Nosotros pensábamos que iban para La Pica, para el centro penitenciario de aquí, y nos informaron que no, pues. Asimismo, se conoció que entre los 78 presos hay 19 mujeres que fueron trasladadas al Instituto Nacional de Orientación Femenina ubicado en Los Teques, Estado Miranda, y los hombres a la cárcel de Tocorón en Aragua. Llamo a las autoridades competentes para que trabajen estas cosas, para que puedan traerlos de vuelta para sus sitios de reclusión. Familiares de los detenidos que estaban en la sede del 6CPC en Maturín además manifestaron que no cuentan con los recursos económicos para viajar a otros estados a visitar a sus parientes. Y el diario nos tiene que el ministro chileno de Interior, Claudio Alvarado, afirmó este domingo que el gobierno está trabajando para restablecer relaciones con Venezuela, al menos a nivel consular, mecanismo diplomático que necesita para concretar expulsiones de migrantes venezolanos irregulares con vuelos hacia Caracas. El jefe de Interior aseguró que desde el Ejecutivo están tratando de que los plazos para concretar las expulsiones hacia Venezuela sean lo más rápido posible y que espera que las conversaciones entre ambas administraciones puedan llegar a buen término. Tema que tratamos, por cierto, la semana pasada, hacia jueves o viernes. Son ahora las 6:32 minutos de la mañana. Permítame, y en publicidad, hablarles de Grupo Leti. Por ejemplo, que una molestia bronquial como esta no detenga tus planes de semana. Fluvirin, a base de Dera-Helix, es el aliado natural que ayuda a diluir las secreciones para que respires con libertad. Saca lo que te molesta y deja que el alivio fluya con Fluvirin de Grupo Leti. Porque tu salud nos importa, nuestro compromiso es mayor por ti. Y en Fotón Venezuela cuentan con el respaldo internacional de ejecutivos de la marca en el país. Garantizan apoyo constante, especializado, brindándote la tranquilidad que tu inversión merece. Fotón ofrece asistencia técnica y el mejor stock de repuestos en Venezuela para que tu negocio nunca se detenga y hacerte la carga más ligera. Síguelos en redes como @FotónVZLA o visita su web fotonvzla.com. Y hablemos de KFC. Ahora en KFC, si no te resistes, lo terminarás dipeando, como me pasó a mí el viernes, ¿eh? Y es que con los nuevos buckets de salsas no podrás evitar caer en la tentación de estar con dos salsas. Prueba la nueva salsa secreta, la que yo probé, deliciosa, la favorita del coronel, o disfruta de su salsa búfalo, cremosa, deliciosa. Ve a cualquiera de las tiendas y descubre la nueva forma de comer en KFC. Recuerda que si está buena la salsa, lo terminarás dipeando. Disponible en todos los canales de venta en el país. KFC, auténticamente crispy y siempre original. Y ahorra, claro, ahorra en tus compras de Amazon, eBay, Zappos y Temu.
Con el casillero internacional Zoom disfruta 7% de ahorro en tus compras y recibe tus paquetes desde el exterior de la manera más segura. Solo necesitas registrarte. casilleros.zoom.red. Disfruta de la tranquilidad de estar en las mejores manos, porque nadie lo hace mejor que Zoom. Cierro hablándoles de Mapfre, porque hay personas que no pueden tener acceso a un seguro de salud, adultos mayores, familias que no puedan costear una póliza tradicional. Eso no debería dejarlos sin opciones. Opciones de estar protegidos. Por eso nace Salud Directa. Es este producto de salud creado por Mapfre, pensado para quienes más lo necesitan, sin plazos de espera, sin límite de edad y sí con condiciones claras desde el inicio. Salud Directa, tu salud, sin condiciones, con el respaldo de Mapfre. Ya volvemos. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila. Quisiera hablarles de Por Tu Mesa. El secreto de una buena comida no es solo la sazón, sino la calidad de los ingredientes. Eso aplica para todo. Por eso en tu cocina no puede faltar el aceite Por Tu Mesa, 100% puro de soya y hecho con orgullo por manos venezolanas. Un aceite que no cambia el sabor de las comidas y que no absorbe el sabor de los alimentos. Por Tu Mesa es tu aliado en la cocina. Si buscas un aceite de calidad y a buen precio, Por Tu Mesa. Por Tu Mesa es calidad en tu mesa. @PorTuMesaVE. Y cuando construimos o remodelamos hay que buscar respaldo. Donsen celebra 20 años siendo líderes en tuberías y conexiones de polifusión en el país. 2 décadas ofreciendo suministros de máxima resistencia para hogares, industrias y grandes proyectos. Porque verde puede ser cualquiera, pero la trayectoria de Donsen es una sola. Que no te metan gato por liebre. Recuerda también su línea Firetech y su línea amarilla. Visita @DonsenPPR y donsenvenezuela.com. Y a veces asociamos innovación con invención, y no siempre es así. En muchas ocasiones innovar es mejorar lo que ya existe, hacerlo más eficiente, más seguro, más consistente. En Grupo San Simón esa idea es parte de su manera de trabajar. Calidad, excelencia, innovación continua para seguir mejorando cada día. Cierro hablándoles de Inca. Inca sabe lo importante que es cuidar el vehículo de la familia, la moto, la herramienta de trabajo.
Por eso Lubricantes Cinca ofrece calidad comprobada para cada necesidad, automotriz, industrial, diésel y más. Este mes de abril cumplen 48 años protegiendo los motores que mueven al país con productos fabricados con tecnología de talla mundial y certificación internacional. Síguelos en Instagram como @IncaLub. Lubricantes Inca, lo que tu motor prefiere. Lecturas informativas con Román Losinski. Retomamos la lectura de nuestros titulares nacionales con información de salud. En Mérida, el gremio médico señala que la migración de especialistas está vinculada con el tema salarial y el reporte es de Jade Delgado. Los galenos señalaron que esta situación perjudica la atención en los centros de salud. Cristian Pino, presidente del Colegio de Médicos en Mérida. Un sistema de salud sin médicos, sin personal de salud, así tengamos la mejor tecnología, no va a salir adelante. La Federación Médica Venezolana, en conjunto con todos los colegios de médicos, estamos hablando de un sueldo base para el médico que recién se gradúa y va a la rural de $1.500. Explicó que el personal del sector salud vive momentos difíciles desde hace años. Porque los especialistas que tardan 5, 6, hasta 10 años para formarse, se van a graduar y no se van a quedar en un sistema de salud que no va, primero, a darle para trabajar con los pacientes los insumos necesarios y segundo, que no puedan vivir porque no van a tener un sueldo con el cual subsistir en Venezuela. Asimismo, apuntó que los salarios deben ajustarse para satisfacer necesidades básicas y mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Servicios públicos. El sector empresarial en Aragua solicita a Corpoelec presentar un cronograma oficial de administración de cargas. El reporte lo tiene Carmen Elisa Pecorelli. Héctor Gómez, presidente de Fede Cámaras Aragua, informó que la operatividad de las empresas y comercios en la región se encuentra en una situación complicada por la administración de cargas. 18 de abril, 4 p.m. No saben exactamente cuándo ni cómo será reinstalado el servicio y esto pues precisamente hace que se complique aún más la situación. Según Gómez, la suspensión constante no planificada del servicio eléctrico ha llevado tanto al sector industrial y comercial a comprometer algunas áreas en la producción regional. El Instituto de Transporte Terrestre, Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre, aunque la última T creo que ya no se utiliza, la de tránsito, realizar un despliegue de operativos especiales de trámites vehiculares entre el 20 y el 25 de abril. El ente busca facilitar la regularización de documentos y ofrecer atención directa a conductores en todo el país. Los operativos del INTT están previstos para 10 estados y esperan activar puntos de atención directa para usuarios. Ciudadanos podrán tramitar licencias, registros y recibir asesorías técnicas. En Banca y Negocios leemos que el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, es decir, el CENIAT, informó el lanzamiento de su aplicación CENIAT VZLA. Esto con el fin de cumplir con la ley orgánica para la simplificación de trámites administrativos. En ese sentido explicó en sus redes sociales que esta herramienta fue diseñada para que el contribuyente consulte y descargue de forma rápida su RIF, visualizar el calendario de pagos y ubicación de dependencias. Sucesos. Mundo UR nos tiene que 8 personas fallecieron este fin de semana en un accidente de tránsito registrado en el sector Turturia de la carretera centro-occidental en el estado Lara. Por eso, desde allí el reporte es de Ramón Vélez. El siniestro se produjo tras la colisión entre dos vehículos de carga pesada, lo que provocó un incendio inmediato en el lugar. Los restos de las víctimas fueron trasladados a la morgue del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda, en Barquisimeto, en donde expertos del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses realizan labores de identificación no rutinaria debido al estado de los cuerpos. Trascendió que los fallecidos regresaban de distribuir hortalizas en Valencia, estado Carabobo, aunque se intentó obtener la versión de los familiares. En la sala de anatomía patológica ellos prefirieron no ofrecer declaraciones debido a la magnitud de la tragedia. Y cerramos estos titulares con esto que entre otros medios publica El Nacional y además que leo con profundo pesar, porque el viernes 17 de abril se confirmó el fallecimiento de Alexis Montilla, el empresario que fundó los parques Los Aleros, la Venezuela de Antier, la Montaña de los Sueños. Es un gestor cultural que transformó la experiencia de viajes por el occidente venezolano. Y cada parque tenía un objetivo. Inició con la fundación del Parque Los Aleros en 1984, recreando la vida andina de aquellos años 30, de la década de 1930. Luego creó la Venezuela de Antier, un recorrido geográfico, histórico por las costumbres venezolanas. Pero también la Montaña de los Sueños se sumó a sus proyectos para hacer un homenaje a las artes audiovisuales y a la radio especialmente. Todos estos espacios permitieron a millones de visitantes conocer la historia, la arquitectura, el folclore venezolano del siglo XX.
Alexis Montilla construyó atracciones turísticas con las que representó la identidad venezolana con creatividad, con innovación, con mucho humor. Sus obras se caracterizan por tener un nivel de detalle histórico, que rescató oficios, vehículos antiguos, modismos. Montilla fue vital para posicionar a Mérida como un destino turístico de referencia nacional e internacional. Agrego yo, habría que reconocer su visión, su pasión, su trabajo. No paró jamás de trabajar en la promoción del occidente, sí, pero particularmente de Mérida. Un hombre cercano, un hombre divertido, un hombre enérgico, un hombre muy familiar. Así que desde aquí pasa su alma y fortaleza a sus familiares y un abrazo muy especial a su hijo Gerardo. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín, Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila. Internacionales. Comencemos en Medio Oriente. Estados Unidos e Irán retomarán las negociaciones hoy lunes, en Pakistán,
en un intento por avanzar hacia un acuerdo de paz. El reporte lo tiene desde Miami Stephanie de Sousa. El anuncio lo hizo el presidente Donald Trump, quien confirmó el envío de una delegación estadounidense a Islamabad para reactivar el diálogo, tras acusar a Irán de violar el alto al fuego vigente. Pese a mostrar disposición al diálogo, el mandatario endureció su discurso al advertir que, si Teherán no acepta el acuerdo propuesto, Estados Unidos podría atacar infraestructuras clave como plantas eléctricas y puentes. La reanudación de las conversaciones ocurre en un contexto de alta volatilidad, marcado por incidentes recientes en el estrecho de Hormuz y un frágil cese de hostilidades que está próximo a expirar. Aunque ambas partes han mostrado señales de apertura, persisten diferencias importantes, especialmente en torno al programa nuclear iraní y las condiciones para levantar restricciones, lo que mantiene la incertidumbre sobre un posible acuerdo durante los próximos días. Sin embargo, Irán no tiene previsto asistir a las conversaciones en Pakistán con Estados Unidos hoy. Lo informó la prensa estatal de Teherán luego de que el presidente Trump ordenara el envío de negociadores a solo días de que expire el alto al fuego en Oriente Medio. Ahora, España pedirá el martes a la Unión Europea que rompa su acuerdo de asociación con Israel al considerar que el gobierno de Netanyahu viola el derecho internacional con sus campañas bélicas, lo dijo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Ahora, en respuesta, el ministro israelí de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, rechazó el doble rasero del gobierno de Pedro Sánchez en respuesta a su anuncio de que España planteará a la Unión cancelar su acuerdo de asociación con Israel. La Armada de los Estados Unidos abrió fuego contra un carguero iraní en el Golfo de Omán que intentaba romper el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes y tomó el control de la embarcación, según anunció el presidente Donald Trump el domingo. Pero por su parte, Irán prometió el lunes responder pronto al decomiso por parte de la Marina de los Estados Unidos de ese carguero que intentaba evadir el bloqueo impuesto por los Estados Unidos. Y sobre el Líbano, el ministro de Defensa Israel Katz afirmó el domingo que el ejército recibió instrucciones de emplear toda su fuerza en Líbano, incluso durante el alto al fuego en vigor en caso de que las tropas israelíes se enfrenten a una amenaza, y prometió arrasar viviendas. Un soldado francés de la fuerza de la ONU desplegada en Líbano murió este sábado y otros 3 resultaron heridos, 2 de ellos de gravedad, en un ataque registrado en el sur de ese país que Francia atribuye a Hezbollah, según indicó el presidente Emmanuel Macron. Además, leemos que la Fundación de los Mártires de Irán informó el sábado de al menos 3.468 muertos en casi 6 semanas ya de guerra contra Estados Unidos e Israel. El presidente de Argentina, Javier Milei, aseguró este domingo en su tercera visita a Israel como jefe de Estado que la guerra contra Irán lanzada por ese país y Estados Unidos es lo correcto y reiteró la voluntad de trasladar la embajada de su país a Jerusalén. Asimismo, el presidente Milei y el primer ministro Benjamín Netanyahu firmaron este domingo en Jerusalén los acuerdos de Isaac, una iniciativa para fortalecer la alianza entre ambos países que busca sumar más naciones de América Latina. Sudamérica. En Perú, la autoridad electoral prevé que los resultados de la elección presidencial se conocerán en mayo. Desde Lima, Oliver Rodríguez tiene los detalles. La secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones informó que el retraso responde al proceso técnico de evaluación de actas observadas por los jurados electorales especiales, etapa indispensable para garantizar la validez del conteo final. Actualmente el escrutinio avanza con más del 90% de actas contabilizadas en un escenario marcado por una competencia ajustada por el segundo lugar entre el izquierdista Roberto Sánchez y el ultraconservador Rafael López Aliaga, mientras la derechista Keiko Fujimori lidera el conteo parcial. Jessica Clavijo, secretaria general del Jurado Nacional de Elecciones. Nosotros tenemos previsto hacia la quincena de mayo estar teniendo por lo menos los resultados presidenciales, que es lo que necesitamos para determinar esta segunda vuelta. Y además también comentarles que en la página del jurado van a encontrar no solo la información de actas observadas, sino también lo referido al recuento de votos. Ya este lunes nosotros tenemos audiencias. El calendario electoral establece que la segunda vuelta presidencial está prevista para el 7 de junio, por lo que las autoridades buscan culminar la revisión de impugnaciones y actas observadas en las próximas semanas en medio de cuestionamientos políticos y una estrecha disputa por el pase al balotaje. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reunió con el alto funcionario de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, Terry Cole, para fortalecer la cooperación antidrogas entre Estados Unidos y ese país, Ecuador, según informaron el domingo las autoridades. Por cierto que Noboa acusó a su homólogo colombiano Gustavo Petro de estar vinculado con el narcotraficante José Adolfo Macías, alias Fito. Estefanía Chaparro, desde Ecuador, tiene los detalles.
Según el mandatario ecuatoriano, el encuentro habría ocurrido durante una visita del presidente colombiano en 2025, en un contexto donde, asegura, existían contactos indirectos con este grupo. Él, cuando vino a la posesión mía, se fue a Manta y se fue a meter en una casa 3 días supuestamente a escribir un libro, pero casas y caletas que son los dueños de esas están relacionados directa o indirectamente con el narcotráfico. Se reunió con miembros de la Revolución Ciudadana y algunos de esos miembros de la Revolución Ciudadana tienen nexos con Fito. Petro rechazó las acusaciones y dijo que no conoce a este cabecilla, calificando los señalamientos como falsos. Este episodio se suma a la creciente tensión entre ambos gobiernos, que en los últimos meses ha escalado del ámbito diplomático al comercial. Por el momento, no hay señales de acercamiento, mientras la crisis bilateral continúa en aumento. El presidente de Colombia, Petro, rechazó los señalamientos del mandatario ecuatoriano. Aseguró que el discurso busca mantenerlo en la lista de sancionados de la OFAC. El reporte es de Bogotá, de Oscar Pineda. A través de su cuenta en X, el presidente Petro denunció la presunta injerencia de la extrema derecha de Estados Unidos y Ecuador en la política colombiana. En ese sentido, cuestionó el origen de las acusaciones y señaló que el presidente de Ecuador estaría influenciado por sectores políticos colombianos. También sostuvo que existirían presiones para vincularlo con actividades ilegales. El presidente neogranadino aseguró que le pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mediar con Daniel Noboa durante la reunión que sostuvieron en la Casa Blanca el 3 de febrero. Pero que el asunto fue delegado al secretario de Estado Marco Rubio. Encontramos en Colombia, el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, confirmó la continuidad de su campaña electoral a pesar de las recientes amenazas contra su vida. A lo largo de estos meses he recibido en distintas oportunidades informaciones precisas sobre intentos para atentar contra mi vida. No he hecho de eso ningún escándalo ni ningún ruido público, puesto que no quiero sembrar ni la alarma ni el pánico en la opinión pública. El pronunciamiento ocurrió tras la denuncia del presidente Petro, quien reveló que la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, de los Estados Unidos, tiene datos reales sobre un posible atentado contra el candidato de la izquierda que apoya para las presidenciales de mayo. Hablando de Petro, el presidente de Colombia defendió en la cumbre celebrada en Barcelona la necesidad de avanzar hacia un modelo económico menos dependiente de los hidrocarburos en pleno repunte de la tensión en el Estrecho de Hormuz, uno de los principales corredores energéticos del mundo. La tarde. Además, 5 oficinas de extranjería en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia, en horario igualmente de 4 de la tarde hasta las 7. Este proceso de regularización está dirigido a aquellas personas que están en España desde antes del pasado 1 de enero y para los solicitantes de asilo que hicieron su petición antes de esa fecha, siempre y cuando lleven al menos 5 meses seguidos en el país cuando hagan la solicitud y no tengan antecedentes penales. En Norteamérica, vamos a Estados Unidos, pero para hablar de España, porque el presidente Trump destacó este sábado el rumbo de la economía en España y sus resultados, un día después de lamentar que el gobierno español no apoya a Washington en la guerra contra el régimen islámico de Irán. Pero Estados Unidos también sancionó este sábado al viceministro de Interior de Nicaragua, en este caso Luis Roberto Cañas Noboa, por participar en graves violaciones de los derechos humanos en el aniversario de la represión de las protestas de abril 2018, que causó cientos de víctimas en ese país centroamericano. El presidente Trump firmó el sábado una orden ejecutiva para impulsar la investigación de psicodélicos como LSD, la psilocibina y la ibogaína como nuevas opciones de tratamiento para personas con trastornos graves de salud mental. Y Blue Origin, la compañía espacial del multimillonario estadounidense Jeff Bezos, reutilizó y recuperó con éxito el domingo un propulsor para su enorme cohete New Glenn, una hazaña técnica que podría aumentar su ritmo de lanzamientos y ampliar su rivalidad con la empresa SpaceX. Guerra en Ucrania. El Servicio de Seguridad de Ucrania
informó este sábado de una operación que resultó en la destrucción de 3 buques de guerra de la Federación Rusa en Crimea, ilegalmente anexionada por Moscú en el año 2014. Y 6 personas murieron. Más de una decena resultaron heridas el sábado en Kiev después de que un hombre abriera fuego en la calle y luego en un supermercado en el que se atrincheró antes de ser abatido según autoridades ucranianas. 2 notas más. La primera de la agencia alemana de prensa. Corea del Norte realizó un disparo de prueba de al menos un misil balístico el domingo, en el último de una serie de lanzamientos realizados por ese país dotado de armamento nuclear, según la agencia Yonhap de Corea del Sur. Y AFP nos tiene que un enorme incendio destruyó este domingo alrededor de 1,000 viviendas precarias, muchas de ellas construidas sobre pilotes sobre el agua, y dejó a miles de personas desplazadas en una aldea costera del estado de Sabah, en Malasia, según informaron las autoridades. Vamos con algunos titulares deportivos. La gloria de competir. Deportes. Con Román Losinski. Comencemos en Venezuela. El equipo de fútbol femenino de nuestro país acreditó este sábado la medalla de oro en los Juegos Sudamericanos de la Juventud al derrotar 2-1 a la selección de Paraguay en la categoría mencionada que transcurre en la capital panameña. Venezuela goleó este sábado 8-0 a Bolivia con la mitad de dobletes de Lum Martinet y de Lourdes Moreno en el partido correspondiente a la 7ª jornada de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, en el que la selección visitante se vio reducida a 9 jugadoras. Venezuela también es titular porque volverá a decir presente en una Copa del Mundo Sub-17 luego de que superara a Bolivia por 1-0 en el partido por el último cupo disponible para la próxima cita que se va a disputar este año en Qatar. Y los venezolanos John Aramburu y Ángel Herrera se consagraron campeones de la Copa del Rey 2025-2026 luego de que la Real Sociedad se impusiera 4-3 en la tanda de penaltis ante el Atlético de Madrid, después de un empate a 2 goles que se reflejó en el marcador durante el tiempo reglamentario y la prórroga en el Estadio La Cartuja de Sevilla. Hablando de España, por ejemplo, la Liga de España no tuvo jornada este fin de semana, se jugarán los partidos entre semana, creo que martes y miércoles, si no me falla la memoria. En la Liga de Inglaterra deberíamos decir que Erling Haaland irrumpió justo cuando emergía Arsenal para devolver la ventaja al Manchester City y encarrilar una victoria por 2-1 que puso de cara el título de la Premier al equipo de Pep Guardiola. En Italia encontramos que el Milan volvió el camino de la victoria luego de ganarle 0-1 al Hellas Verona y así escalar nuevamente al segundo lugar a 12 puntos del Inter, que le ganó 3-0 al Cagliari. En Alemania, Bayern de Múnich se proclamó ya campeón de la Bundesliga 2026, luego de vencer 4-2 al Stuttgart en el Allianz Arena, en un partido correspondiente a la jornada 30 del campeonato. Con este resultado, el equipo bávaro aseguró el primer lugar de manera matemática, aun cuando restan 4 fechas por disputarse. En Francia, un gol y una asistencia del delantero brasileño Hendrik llevaron al triunfo en el Parque de los Príncipes, recinto del líder y campeón, el Paris Saint-Germain, al Lyon 2-1, que además de asaltar el podio de la clasificación, reanimó la lucha por el título en la que anda inmerso. Por cierto, lo de Hendrik es tremendo, 7 goles ya y 7 asistencias en ese su equipo. Y la Liga de Portugal, para cerrar, el Benfica ganó 2-1 al Sporting y lo superó en la tabla, pasando al segundo lugar del torneo portugués. Vamos a la pausa, luego de ella tendremos al economista Leonardo Vera Asaf y también tendremos al director del Sendas, Oscar Mesa. Vamos a ir a la pausa y con ella el tema de Take That, Back for Good, suenan éxitos. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín, Guarenas, Guatire. Éxitos.